Culturalmente en México pues está como mal visto hablar de dinero. Debes saber qué visión tiene tu pareja acerca del dinero y de finanzas. El novio nunca llega al final de la quincena con dinero, y no necesariamente porque no gana bien, sino porque se administra mal. En esta cultura de que si de por sí no hablamos mucho de dinero, pues de seguros, pues menos. La relevancia de los seguros en la pareja es, si tu pareja tiene una enfermedad o un accidente en donde tienes que llevarlo de urgencia, a lo mejor él ni siquiera va a estar consciente. Quien va a enfrentarse a esos gastos es tu pareja. Pero pregunta incómoda: ¿tú crees que es sano tener cuentas separadas o juntas en una relación? ¿Cómo sigo cubriendo estas necesidades de que me dan seguridad financiera al ser gerente de operaciones del hogar? ¿Qué pasa si una de las dos personas en un matrimonio fallece? Hola Ahorra Lovers, buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de este podcast en donde con gusto les compartimos información acerca de seguros y finanzas. El día de hoy estoy muy contento, obviamente por un episodio más, pero estoy doblemente contento y orgulloso porque tenemos otra gran invitada y tenemos un tema bien interesante que le voy a pedir de favor a Luis, aquí el productor, que si ve que se sale de control, por favor meta paz, porque vamos a hablar de finanzas en pareja. Y obviamente invité a mi socia, esposa y CEO junto conmigo del despacho, Bere Cornejo. Bere, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Bere Cornejo, socia de George. Y pues aquí estamos muy contentos porque esta es la primera vez que me toca compartir foro con mi socio. Y pues está padre estar de este lado de las cámaras. Sí, caray, pues no, para pronto el primer episodio, Bere, y pues agarro el tema más que pudiera ser más sensible o más complejo para muchos, y que debemos reconocer que en algún momento era complicado para nosotros hablar del tema del dinero y de finanzas, y quiero creer, al rato me corrige si me equivoco, que hoy en día ya está más dominado. Entonces vamos a platicar de algunos conceptos, algunas recomendaciones, cómo lo asociamos nosotros como pareja, el dinero con los seguros. Y bueno, vamos a entrar ya en materia. Te voy a hacer la primera pregunta para ver si te acuerdas. ¿Cómo manejábamos el dinero desde que nos conocimos o desde que decidimos ser pareja? ¿Te acuerdas cuál fue nuestro primer intento? ¿Cuál fue nuestra primera actividad donde tuviéramos una meta financiera en conjunto? Sí, claro. Es una anécdota muy interesante y un poco romántica porque realmente creo que nuestro primer reto como pareja fue el organizar la boda, el organizar los gastos. Fue una boda muy bonita que decidimos pagar nosotros, no involucramos a nuestros papás y entonces fue como vamos a ajustarnos a un presupuesto, fuimos a ver una wedding planner y bueno, de ahí empezar a buscar los recursos para que quedara a nuestro gusto totalmente. O sea, buscamos que se cubrieran detalles que eran importantes para ti y también cosas como la música, que era importante para mí, ¿no? Entonces fue como, pues, aprender a comulgar esto y lo llevamos a la práctica, pues, ya con la boda, claro, ¿no? Ese fue el primer momento. Sí, al final del día creo que muchas parejas, no es lo mismo que se pongan de acuerdo para ir al cine, para ir a comer, que al final de cuentas sí lleva un tema económico de por medio, pero ya cuando hablas de planear algo financieramente mayor, pues yo creo que una de las primeras cosas es la boda para los que deciden casarse, y el deber ser es que para los que no deciden casarse, pues es ver dónde van a vivir, si van a rentar o van a comprar. Pero sí yo recuerdo que el tema del ejercicio de la boda pues fue algo muy bonito, pero al final del día creo que estábamos teniendo una sinergia financiera sin habernos dado cuenta de que lo estábamos haciendo, porque realmente, que yo recuerde hacía detalle que hubiéramos hecho con lápiz, con pluma, cuánto teníamos para gastarnos, ¿no? Lo único que me acuerdo es que yo les decía, párale porque a lo mejor no me va a dar, ¿no? Y vimos que resultó lo que queríamos. Y bueno, creo que fue nuestro primer, digamos, ejercicio financiero como pareja, ¿no? Claro, y no hablamos en su momento de, pues tú pagas el 70% de la boda y yo el 30%. O sea, era como que, a ver, tenemos que pagar, no sé, el DJ. ¿Y cuánto tienes tú? ¿Cuánto tengo yo? Y pues si faltaba, ir a buscar ese extra, ¿no? Claro. Pero yo creo que algo bien importante es que creo que ya cuando empezamos a vivir juntos, sí hay
dos pasitos atrás, un tema que es que culturalmente en México pues está como mal visto hablar de dinero. O sea, te dicen, no, no hables de dinero, eso es de mala educación. Entonces, cuando empezamos a vivir juntos, la verdad, George, eres un poquito mayor que yo. Entonces, la verdad, yo caí en blandito. ¿Por qué? Porque ya George tenía su casa, estaba amueblada. O sea, yo realmente saqué las cosas de casa de mi mamá, me saqué la lotería y saqué las cosas de mi ropa, mis cosas y las llevé y las instalé nada más en la recámara, ¿no? Pero, y todo lo demás, como tenemos personalidad, que eso es algo muy importante también, como que tu personalidad y tu escala de valores vayan como alineados con tu pareja, pues muchas cosas se han ido dando sobre la marcha, pero también ha habido pues sus áreas de oportunidad, ¿no? Claro. Porque no somos adivinos. Pero ¿por qué crees tú que muchas parejas, bueno, alguna parte ya me sé la respuesta, pero ¿por qué a muchas parejas les da pena hablar de dinero? Que no lo ven bien. Y yo, bueno, creo que esto va parte en que en casa a muchas familias no inculcan o no tienen el hábito de hablar de finanzas. Entonces, o si lo tienen o no, figúrate, viene la persona A con una cultura y una relación con el dinero, y la persona B con una cultura y una relación al dinero totalmente diferente, y cuando se juntan, pues llega un nuevo ente económico. Y si no hay una plática, pues ahí te encargo los descalabros, ¿no? ¿Tú por qué crees que no es tan común que hablen las parejas de dinero? Pues por esta creencia de que hablar de dinero pues no es de buena educación, ¿no? Pero pues no vamos a repetir patrones. Yo creo que lo importante es como hacernos conscientes, que es un trabajo que nosotros hemos hecho en pareja, hacernos conscientes de, híjole, tal vez esta jugada, tal vez la adquisición de esta casa no fue tan buena estrategia, o sacar el carro con ciertas modalidades, pero entonces, pues el tema es más que aventarse al ruedo a ir a comprar o hacer esta formación de patrimonio como pareja, pues es como ir a investigar y realmente informarse, ¿no? Porque hoy en día hay un montón de información, hay muchos podcasts, hay cursos, la Secretaría de Economía luego da cursos gratuitos, y pues yo creo que el tema es ese, ¿no? Como salir de esta zona de confort o de creencia, ¿no? O de creencias, ajá, y empezar a hacer un mejor esfuerzo para llevar el hogar de una mejor forma, para que no esté el tema de que, ¿cómo dice el dicho? Que sale el dinero por amor, cuando el dinero se va, el amor sale por la ventana, ¿no? Exacto. Ya ven, nosotros nuestros dichos mexicanos. Fíjate que eso lo vemos también muy común con los clientes. Un porcentaje elevado de los clientes del despacho son matrimonios. Así es. Pero también nos ha tocado el porcentaje que no son matrimonios. Generalmente, cuando no llega un matrimonio, generalmente quien contrata el seguro o ve el tema de la prevención son las mujeres. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así es. O sea, si va una persona aislada a buscar un seguro, no como pareja, generalmente son las mujeres. Ya en otros episodios hemos hablado de que la mujer tiene un sentido mayor de prevención que los hombres. Digo, no es generalidad, pero al menos en la estadística del despacho de nosotros, es casi el 70% de clientes son mujeres. Entonces, cuando llega una pareja y están en frecuencia para visualizarse a mediano o largo plazo, es una tormenta perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Claro, totalmente, porque uno se casa creyendo que va a ser, pues, para siempre, ¿no? Entonces, un punto importante es qué vamos a hacer como pareja para durar muchos años juntos. Claro. ¿No? Si pudiéramos en este punto de lo que vamos avanzando de esta plática, veré qué recomendación le podríamos dar a alguien, número 1, que está por casarse, y número 2, si ya se casó, ¿qué pudiera hacer como para tener unas finanzas sanas? Yo creo que no importa el punto de... ¿En dónde estén? Donde estés parado, o sea, al principio, pues a lo mejor no está escuchando gente que ya tiene como nosotros, ¿no? Más de 15 años juntos, todo. Lo importante es como hacer este alto, y más si es el principio de tu relación, creo que se vale empezar a tener pláticas incómodas. Sí, que se vuelvan incómodas, porque al final de cuentas tú como pareja, hombre o mujer, de repente salen las banderas rojas, ¿no? O sea, yo sí creo que debes saber qué visión tiene tu pareja acerca del dinero y de finanzas, porque al casarte, o si te casas estás celebrando un contrato, porque al final del día es un contrato donde estás teniendo una sociedad con alguien. Si no lo tienes, estás compartiendo una visión de vida con alguien, ¿no? En los dos casos va implícito un compromiso.
pero si no pones las reglas sobre la mesa en ese momento, o sea, nos ha pasado que de repente hay personas que dicen, es que yo no sabía que, un ejemplo, que a mi esposo le gustaba apostar, ¿no? Digo, a lo mejor soy muy extremo, pero pudiera ser el caso que o empiezas a ver que el novio nunca llega al final de la quincena con dinero, y no necesariamente porque no gana bien, sino porque se administra mal. Son banderas rojas, ¿no? Porque al final del día, pues, con él vas a compartir tu vida tanto amorosa, financiera, ¿no? Entonces son banderitas que tú, previo a tu boda, creo que deberás estar identificando por dónde va o por dónde no va, ¿no? Claro, porque está el dicho que dice que a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, y también se aplica a los hombres, ¿no? A los hombres ni todo el amor ni todo el dinero, pero al final del día, si tú te casas o te juntas es para compartir una vida. Sí. Entonces, preguntas desde saber, vaya, qué deudas tienes, ¿no? Sí. Van a compartir como en nuestro caso, ¿no? Compartimos una casa que tú adquiriste como soltero y bueno, pues cuánto se paga de esa casa. Ahora yo voy a vivir contigo. Y no se trata de 50-50 porque terminamos siendo roomies, pero sí hay que evaluar, pues, dónde estás parado financieramente. Sí, cuánto ganas y cuánto gastas, porque yo traigo también mis costumbres de cuánto gano y cómo gastaba soltera. Exacto. Entonces ahora hay que homologar esta forma y por eso se vuelven incómodas estas pláticas, pero valen mucho la pena. Y pues al final del día hacerte el hábito de sentarte una vez al mes a una cita financiera con tu pareja, ¿no? Arrastrar el lápiz de qué tanto les fue, cómo, o sea, porque al final del día sí vas modificando cosas sobre la marcha, pero lo que no mides, no controlas, pues no va por ahí. Entonces, recomendamos que a lo mejor un cafecito al mes donde tengas una cita financiera. Ya existen un buen de aplicaciones incluso que te permiten llevar tu finanza, o si eres a la old school, pues échate un Excel en donde vayan viendo los compromisos económicos como pareja y vayan mapeando qué viene de próximos pagos, ¿no? Claro, a nosotros, vaya, no es una recomendación como tal, pero es algo que nos ha venido sirviendo, es tener esta cita al mes, fuera de casa inclusive, y decir, bueno, a ver, ¿qué gastos vamos a tener este mes, ¿no? ¿Qué presupuesto, bajo qué presupuesto nos vamos a guiar, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de finanzas en pareja, a ver, es inevitable, va implícito el tema de la protección. Porque al final del día el matrimonio o la pareja, esa sociedad va a estar tan sólida, tan vulnerable, como haya una protección para ambos. Totalmente. Hablando de ese tema, y ya enfocados un poco más como agentes, ¿cuáles crees tú que son los seguros que como pareja sí o sí debería tener alguien? Híjole, fíjate qué pregunta tan interesante y me hace reflexionar en cómo ha cambiado nuestra vida a partir de que somos agentes. Porque obviamente en esta cultura de que si de por sí no hablamos mucho de dinero, pues de seguros menos porque sí. Además si hablas de un seguro de vida estás dicen invitando a la mala muerte, suerte, ¿no? Que da sí, mala claro. suerte. No, mala suerte que alguien se nos vaya, o sea, en una pareja y el otro se quede pues tronándose los dedos por sacar adelante el hogar y más cuando hay hijos. Entonces, esta parte de los seguros es muy importante, es más importante de lo que pues la cultura mexicana le da un valor, o sea, es súper importante estar bien asegurado. Para que vayamos dimensionando la relevancia de los seguros en la pareja es, si tu pareja tiene una enfermedad o un accidente donde tienes que llevarlo de urgencia, a lo mejor él ni siquiera va a estar consciente. Quien va a enfrentarse a esos gastos es tu pareja. Entonces, ¿qué tan vulnerable está ella? ¿O qué tan tranquila, o ella o él lo dejas al tener un seguro? Entonces, yo creo que como requisito inicial prácticamente es el seguro de gastos médicos. O sea, de cajón va el de gastos médicos. Y aquí le doy doble clic, ¿por qué también el de gastos médicos? Porque hay parejas que dicen, pues yo quiero que en 2 años tengamos un bebé, ¿no? O en 1 año. Entonces, en el de gastos médicos, ahí les voy a dar un spoiler, que después vamos a hablar acerca bien de gastos médicos. Si tú contratas un seguro de gastos médicos y eres mujer, puedes tener el beneficio de que te den un apoyo por maternidad, es decir, un apoyo económico, cuando llevas cierto tiempo contratada tu póliza. Entonces, tiene esa bondad. Bueno, tantas bondades como que te protejo. Si quisiera ser mamá a mediano plazo, te protejo a ti. Te puedo dar dinero para que te ayudes a financiar el parto si lo deseas. Claro. Y también protejo al recién nacido. O sea, fíjate nada más la magnitud de lo que hace como protección, si fuera un escudo o un seguro de gastos médicos. Eso será lo que de cajón tendría
tendremos que tener, Sí. pensando, Bere, que a lo mejor el de auto, pues ni siquiera es cuestionable, se debería estar de cajón, ¿no? Sí. ¿Qué otro seguro podríamos poner dentro de la canasta básica de una pareja con finanzas sanas? Bueno, tú ya mencionaste gastos médicos mayores, claro, el seguro de auto. Desde luego, un seguro que tenga un componente a lo mejor de ahorro o los famosos PPRs, ¿no? Ok. También. Porque también sí, estamos hablando de que la visión que tenemos es de compartir una vida y que sea por mucho tiempo. Bueno, pues también cuando queramos jubilarnos, pues que sea bajo condiciones pues idóneas, ¿no? Claro, que económicamente tengamos liquidez, Claro. ¿no? Sí, porque si nos gusta viajar, que, pues, ¿a quién no le gusta viajar? Sí. ¿No? Entonces, pues que siempre tengamos la posibilidad de hacer nuestros viajes. Entonces, para eso hay que ahorrar. Y probablemente escuchen esa voz que le está diciendo, es que es mucho tener tantos seguros al mismo tiempo. Ojo, ¿eh? O sea, yo en orden de prioridad sería el seguro del auto que no es ni negociable, después el de gastos médicos. Y si no te da, como bien dice Bere, para un PPR, que es un plan de ahorro para el retiro, que trae implícito el seguro, de momento entonces empieza con uno de pura protección. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Bere, que puedes tener desde 500, 700 pesos al mes un buen seguro de protección Claro. por fallecimiento o por invalidez, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de esos tres. Hay una anécdota que me gustaría que tú cuentes, porque al final del día fue como nosotros empezamos en el mundo de los seguros sin ser agentes de seguros. ¿Te acuerdas cuál fue nuestro primer seguro que compramos? Claro que sí, es muy bonito. Ese primer seguro, digamos, en esta parte de justo la cultura financiera que hay en México, era el bautizo de nuestra primogénita y el ex jefe de Jorge, pues tuvo a bien decirle, mira, en ese momento creo que también vino una promoción para ti y entonces dijo, bueno, vas a ganar más, Jorge, ya tienes una nena y te recomiendo es que empiecen a ahorrar para su universidad. Y la verdad que ni sabíamos que se podía hacer eso y pues fue como iniciamos realmente, nosotros iniciamos como clientes en el mundo de los seguros. Digo, es que de verdad el seguro de auto, pues como bien dices, es de cajón, pero pues esta parte de ir teniendo previsión financiera es la que empezó a abrirse esta puerta, ¿no? Y pues ha sido uno de los mejores aciertos. Claro. Y fue como empezamos a ver, bueno, a ver qué otros productos más tienes y cómo puedo seguir. Y una cosa fue llevando a la Una otra. cosa te fue llevando a la Que otra. al final del día, aquí ya para acotar y terminar, bueno, avanzar con el tema de esa buena decisión de contratar el seguro. Yo recuerdo que a mí me dijeron cuando mi hija tenía, pues recién nacida, de haber tenido 6 meses cuando mucho. Y no me dejarás mentir, nada más me llevó 2 años, casi 3, contratarlo. Sí. Porque para mí era importante, pero no hacía nada porque así fuera. En ese inter, pues te compras una tele, compras cosas que en tu racional piensas que es prioridad. Y me llevaron 3 años prácticamente para que un agente tocara a mi puerta y yo en ese momento dije, sí me interesa, este agente hizo un excelente trabajo y en ese momento compré mi primer seguro. Y yo recuerdo que platicábamos, pareciera mentira, pero desde que compramos la póliza duermes diferente, porque sabemos que pasar lo que pasara, ahí iba a haber dinero para la educación superior. Sí, vamos a decir que ese día que llegaste del banco con el comprobante de la anualidad que se hizo en ese momento, fue así como, o sea, yo no sabía que tenía este peso en mis hombros de la educación universitaria de una bebé de 2 años, ¿no? Claro. Entonces yo siempre les platico cuando tenemos clientes les cuento porque además es súper real y bien auténtico. Cuando llegaste con el ticket yo sentí como un alivio, pero además esa noche dormí como bebé. Sí. ¿Por qué? Porque dije, bueno, no importa lo que pase, llueve, trueno, relampagué, o sea, esperamos estar juntos contigo, nena, pero si no, pues aquí está. Ahí está el dinero, ¿no? El compromiso, la promesa de mamá y papá de que siempre vamos a estar contigo. Y eso se logró a través de un seguro. De un contrato de seguro. Y entonces haciendo un pequeño refresco de lo que ya nos ha platicado, se dan cuenta, como pareja debe existir una comunicación que fluya, debe haber el amor no solamente se tiene que expresar por medio de una palabra, sino considero que se tiene que expresar por medio de responsabilidad, y esa responsabilidad ya implícito el qué haría mi pareja o qué haría yo en caso de que hubiera una eventualidad
y pongan en riesgo la economía de la familia. Hablando de cuando sean dos, pero si hay dependencias económicos, ahí te encargo. O sea, ni siquiera debería ser negociable el tema de tener un seguro. Vamos a brincar, darle vuelta a la hoja y vamos a hablar ahora de las finanzas y los roles, ¿no? Ese es un tema bien importante porque como pareja cada quien tiene personalidades distintas, habilidades distintas, competencias distintas. Y momentos distintos. Efectivamente, habrá quien cocina mejor que el otro, habrá quien se le dan más los números que el otro, habrá quien tiene una visión más clara para ciertas cosas. Pero en este caso de las finanzas y los roles, está bien interesante porque al final del día se tienen que repartir en qué sentido, ¿no? Por ejemplo, en nuestra relación, a lo mejor yo soy más numérico, ¿no? Yo soy el que generalmente arma el Excelito y estamos metiendo información. Sí, Que a sí. lo mejor soy en ese sentido más numérico, pero cuando empiezo a listar cosas, de repente soy más como cerradito. Porque tú me dices, te falta considerar esto, te falta considerar lo otro, te falta considerar aquello. Entonces viene el complemento, porque si yo hiciera el Excel solamente, pues omitiría muchas cosas. Sí, porque como estamos platicando, inclusive el armar este presupuesto debe de incluir las cosas que son importantes para ti, pero también las cosas que son importantes para mí. Y si hablamos de que además tenemos perrijos, gatijos y pues niños y niñas, pues entonces tenemos que incluir también en ese presupuesto pues, las necesidades Claro. de toda la familia, ¿no? Sí, las necesidades, y vuelvo a lo mismo, las necesidades que tenemos como pareja no son las mismas cuando te casas que las que tienes hoy. Te lo digo, o sea, a ti que me escuchas hoy, a distancia de 15, casi 16 años de casados, que cuando empezamos éramos Bere y yo y mi perro, bueno, nuestro perro, después llegó Camila y después llegó otro perro y después llegó Jorge y después llegó otro perro y después llegaron dos gatos y van creciendo ya que las necesidades de protección y demanda de ingresos o de presupuesto van variando. Entonces, no nos quedemos, lo toqué en un episodio anterior, Veré, que decía, si tú crees que tu seguro que te compraste hace 10 años, que era de $1,000,000, pues está bien que ya lo tienes, es la buena noticia. La mala es que para ahorita, con esos gastos corrientes que tienes, ya $1,000,000 no te va a servir igual que cuando eras recién casado, ¿no? Claro, entonces sí te va a servir, pero a lo mejor 1 año, 2 años, dependiendo el nivel de gastos que traigas. Claro. Veré, pregunta incómoda. ¿Tú crees que te es sano tener cuentas separadas o juntas en una relación? Ándale. Pues la verdad, así como lo llevamos nosotros, creo que, pero a ver, no así llegamos de la noche a la mañana. Esto también nos llevó tiempo, ¿no? Y conversar y tener estas pláticas incómodas. Y lo más sano que hemos encontrado nosotros al menos es que tú tienes tu cuenta, yo tengo la mía, donde guardamos el dinero, que no, ni tú me tienes que rendir cuentas, ni yo te tengo que rendir cuentas, porque es para ti, y tú sabes si lo ahorras, si lo gastas, ¿no? Claro. Y tenemos una cuenta mancomunada, porque es donde tenemos el dinero. Y pues sí, está, para mucha gente de repente me dicen, pues es que el dinero está mezclado. Pues sí, porque es una cajita registradora que suena y que es para pagar pues todos los gastos de la casa, ¿no? Claro, sí, pues porque cuando abro el refri no digo eso es mío, yo lo compré, ¿no? O sea, que fuéramos roomies. Exacto, ni que fuéramos roomies. Que de repente, híjole, esa es una línea bien fácil de rebasar, pero, y bien respetable, ¿no? Cada pareja lleva sus finanzas como ellos consideraran, ¿no? Y si bien es cierto, en este tema de las relaciones y del dinero y esto, pues vas aprendiendo día a día. En este caso, a nosotros nos ha funcionado que tenemos nuestra cuenta cada quien y hay una cuenta en donde se hacen todos los pagos de seguros, de casa, de colegiaturas, todo. En la cuenta donde a lo mejor inclusive hasta cosas fiscales se tienen que estar facturando ahí, porque así nos ha convenido a nosotros, ¿no? Y yo no te pido cuentas de qué gastas tú con lo que tienes tú en tu cuenta y tú tampoco me pides cuentas a mí. Todo esto que tiene cada quien su respectiva cuenta, pues también es separado a lo que se está gastando en gastos corrientes de casa, ¿no? Y bueno, ya que abrimos la cajita de Pandora, ¿qué pasa cuando solamente hay una fuente de ingreso? Porque yo hablaba hace rato de momentos. Sí, claro. Y nosotros tuvimos 2 momentos, porque así lo decidimos, porque para nosotros fue importante el traer
a los chicos al mundo y y que yo me quedara en casa más presente al cuidado de ellos. De hecho, entraban a la escuela casa de los 2 años cada uno y fue un tiempo en el que fui gerente de operaciones del hogar, así le decía yo. Nada más. Sí, porque eso de que te preguntan, oye, ¿y tú trabajas? Y no, sí trabajaba y trabajo hasta más, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? La verdad es que con nuestra primogénita no hubo un tema de, vaya, fue una decisión que se tomó, que yo estuviera en casa. Pero, de alguna manera, sí perdí libertad financiera y estábamos viviendo con un ingreso. Y entonces, si yo necesitaba algo, pues yo te decía, oye, ¿sabes qué? Deposítame, ¿no? Pero, ¿qué pasa justo cuando eso? O sea, ¿cómo sigo cubriendo estas necesidades de que me dan seguridad financiera al ser gerente de operaciones del hogar? Sí, la realidad es que cuando en un matrimonio se llega a la conclusión o al acuerdo que uno de ellos sea el gerente de operaciones de la casa, ya sea hombre o mujer, ya se estila también que de repente sean los hombres, pero es más común que sean las mujeres. Sí considero que se debe hacer una partida especial para la persona que se queda ahí, ¿no? Y si no hay una partida como tal, o bueno, si hay una partida que tenga liquidez, yo me iría 2 pasos más adelante, veré. Que se le tiene que garantizar que la persona que está de gerente de operaciones en la casa tenga cuando menos un plan de ahorro para el retiro. Porque tomemos en cuenta que esa persona no está generando ingresos directamente. Entonces se corre el riesgo de que pues, en algún momento no tenga dinero para su retiro. Entonces, cuando menos, yo creo que eso sería la sugerencia, que se vea que si hay alguien en casa que está encargándose de que todos los hilos se muevan, se debe hacer una partida presupuestaria. Yo creo... ¿Por qué? Porque como gerente de operaciones del hogar, tú esperarías también tener este tema de las prestaciones. Claro, como en una empresa prestación. Igualito, ¿no? Que mis gastos médicos mayores, vaya, no hay apartaciones de Afore, pero que podría ser algo mejor, claro. Pues, ¿no? Un plan de ahorro para retiro, con componente de seguro. Ahora, además, hay seguros que les puedes poner una cobertura muy linda para las mujeres que claro. Te protegen por estas enfermedades propias de género sin tener que tocar tu ahorro. Y es más, o sea, tú ahorras, hay plazos de 10 años, 5 años, ¿no? Hasta 20 años, y tú vas a recoger tu dinero a los 65, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí, o vamos a hablar de propiedades, ¿no? En este punto donde no importa si te casas por bienes separados o mancomunados, bueno, tiene que ser una relación que vaya creciendo de forma equitativa, donde esta propiedad se va a poner a tu nombre, esta ahora la tuya. ¿Por qué? Pues porque es lo más sano, ¿no? Claro. Que si por algo sucede y simplemente ya no hay buena comunicación o lo que sea, pues si se llega a fracturar este matrimonio, que se espera que no, pero si pasa, pues que cada quien tenga una forma digna de seguir adelante. Así es. Y al final de cuentas, no hay una forma única, no hay una receta única especial. Lo que sí considero, corrígeme si me equivoco, es que sí te va a funcionar que exista claridad y acuerdos. ¿Cuentas claras? Amistades largas, porque también está el concepto de infidelidad financiera, ¿eh? Sí. O sea, que tú puedes creer que todo fluye bien y pues ya sea él o ella te metió un gol de con un crédito o de un tarjetazo. Oye, pues ese dinero lo tenemos presupuestado para otra cosa. Eso es infidelidad financiera. Uh-huh. Entonces yo creo que entre más transparentes seamos y con mayor claridad, mejor las cosas, ¿no? Porque al final del día estamos regidos por un contrato, ¿no? Claro. Y tiene que haber esta parte como una empresa de mucha claridad, ¿no? Y hablando de acuerdos, Bere, y de claridad, ¿qué metas financieras pudiera tener una pareja que los haga ahorrar o invertir y poder tener un proyecto paralelo, económicamente hablando, como pareja, como matrimonio? En nuestro caso, ¿cuáles serían nuestras principales metas financieras, no? Sí, pues eso está padrísimo porque hemos tenido metas financieras como pues casa, carro, pero nos gusta mucho hacer viajes, ¿no? Ahorramos, o sea, tenemos ahorros de corto, mediano y de largo plazo. Claro, viajar una vez al año no está mal y que lo hagas sin culpa, ¿no?
Como proyecto de matrimonio, creo que una principal meta financiera es que cada uno, en lo individual, tenga dinero para su retiro y que lo que se espera es que los disfrutemos juntos, pero si es por salud mental, es que cada quien tenga su plan de ahorro para el retiro. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Otra meta financiera que nos hemos platicado y que a lo mejor tú como papá, si tienes hijos, te podría hacer sentido. Que tu hijo elija la carrera de acuerdo a su vocación, no de acuerdo a tu presupuesto. Claro. Entonces esa sería una meta financiera que tú puedes ir previendo, porque podría ser sencillo que faltaran muchos años, pero el tiempo se va volando. Entonces esas podrían ser algunas metas financieras que pudiéramos tener, ¿no? Ahora, si alguien nos está escuchando, veré, y dice, pues a mí sí me hace sentido tener algo para mi retiro, juntar dinero para la educación de mis hijos, o tener tranquilidad mental porque estoy asegurado, existen planes en los seguros que te pueden hacer cumplir estas metas financieras, ¿no? Claro, totalmente. Los existen y creo que es esta parte en la que insisto que tendríamos que empezar a buscar más fuentes de información fidedignas para ir tomando la mejor decisión, ¿no? Y creo que justamente eso es lo bonito de nuestro trabajo, que podemos ayudarles a las personas a trazar una estrategia financiera para, más que nada para planes a mediano y a largo plazo, de cómo cristalizar esos sueños, ¿no? Claro. Que de eso se trata realmente. Y continuando con las preguntas incómodas entre nosotros, y te la digo a Bere para que lo escuche quien esté en el carro oyendo el podcast, lo aviento general, ¿no? Estas preguntas podrían ser más incómodas, pero son cosas que consideramos que se deberían hacer todos, ¿no? La pregunta número 1, ¿qué pasa si una de las dos personas en un matrimonio fallece? ¿Qué medidas estás tomando como pareja? Recuerda que tienes una sociedad, ya sea por un contrato, por un acta de matrimonio o porque decides vivir con alguien. Pero como medidas de contingencia, debe haber una salida de emergencia o qué hacer en caso de... Tú que me estás escuchando y eres casado, ¿te has hecho la pregunta incómoda con tu pareja de qué pasaría si fallece uno de los dos? ¿Cuál será la ruta de evacuación? ¿Qué tendremos que hacer? Claro, qué fuerte. Esa creo que sería la pregunta más incómoda, pero que sin duda, o sea, la invitación es de verdad, atrevan a hacerla, porque lo único que van a obtener es tranquilidad. Tranquilidad de que van a estar en una sintonía, de que van a encontrar las áreas de oportunidad que hay para mejorar esta seguridad financiera, ¿no? Informarme inclusive de cuánto se ve de hipoteca, cuánto nos falta, cuánto toca pagar de seguros. ¿A quién le tengo que llamar en caso de... ¿Tienes algún, vuelvo a lo mismo, ¿tienes algún compromiso económico? Exacto. O sea, ¿qué variables pudiera haber? Que tú le debas dinero a alguien y tu pareja no sepa. Claro. En uno de los escenarios. O dos, que alguien te deba dinero y tu pareja no sepa. Si esa persona tiene el sentido de responsabilidad de ir a pagarle a la viuda o al viudo, lo va a hacer, pero de lo contrario no. Claro. Y entonces todo recala en algún punto entre la confianza y la comunicación financiera. Por supuesto. Me decían en alguna cita con un cliente, con un matrimonio, ¿no? Me encanta tener citas con matrimonio, igual que a ti, sí. Porque hay esa empatía, esa comunión, ¿no? Y decía, bueno, la buena noticia es que ya estás asegurada, tú y tú. Bien, entonces, damos check. Pero aquí hay una oportunidad. Por lo general, pues cuando te casas, pues a cada quien trabajando, pero el tiempo libre lo pasan juntos. Gracias. Y son preguntas incómodas y lo digo respetuosamente. ¿Han vislumbrado o qué tendrá que hacer o qué tendrá que pasar si hubiera una muerte simultánea? Cuando fallecen papá y mamá y hay hijos. ¿Quién tendría que estar como saltarle a la pista, no? Y en algunas veces me dicen, no, pues mi mamá. ¿Y tu mamá sabe que se haría cargo de sus nietos? ¿Qué edad tiene tu mamá? 65 años. Pues ahí te encargo una señora de 65 años, se haga cargo de un chavito de 5, ¿no? O sea, o pensando que alguien más joven sabe realmente, o financieramente hablando, ¿qué pasaría si fallecen? ¿Quién le va a pagar la carrera al niño? No que su padrino que sea adinerado. ¿El padrino lo sabe? Son preguntas incómodas, Bere, pero que al final del día yo creo que como pareja siempre tendremos que estar haciéndonos. Y como en un edificio que dicen, si hay incendio, prorrompa el extinguidor o baje por acá y la salida de emergencia está por aquel lado. Porque es una ruta de evacuación cuando hay una contingencia. Y como pareja creo que es bien sano siempre tenerlas mapeadas y enterar a quien involucra. Enterar desde el punto de vista de que, lo que le decimos a los clientes,
dale mi número y el de mi socia a quien tú consideres que debes saber que tienes un seguro. Porque si te llega a pasar algo, te llevan inconsciente a un hospital, no van a saber ni siquiera que tienes un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, a eso me refiero con una ruta de evacuación. Claro, sí, nos ha pasado también que nos han hablado personas y nos dicen, es que falleció mi tía, no digamos pareja, pero falleció mi tía y sabemos que estaba asegurada, pero no sabemos ni con quién. Bueno, sí hay una forma de averiguarlo, pero cuando te vas al ejemplo de las parejas, que si la primera pregunta de qué pasa si tú falleces es incómoda, doble incomodidad, ¿qué pasa si los dos nos vamos? Claro. Y cuando hay criaturas de por medio, dices, pues híjole, qué fuerte. Y ahí la bandita, la curita se llama pues testamento. Sí. ¿No? Que es donde además de ver esta parte de distribución de bienes, de oye, eso lo dejo a mi hija, esto se lo dejo a mi hijo, bueno, también viene esta parte de asegurar que los niños vayan a estar con abuela o abuelo paterno, materna, o el famoso padrino rico que mencionas. Pues puede ser, ¿no? Pero habría que informarles también a esas personas, oye, estoy confiando en ti, yo espero vivir muchísimos años, pero si no, quiero saber que tú vas a estar a cargo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Y que estás de acuerdo. Exacto, por eso decía, no, pues yo creo que su tío vería por él. Ajá. Y el tío sabe, el tío tiene hijos, sí, y bueno, ¿tú crees que financieramente el tío la libra para mantener a sus hijos como para que se haga cargo de los tuyos? O sea, son preguntas incómodas que al final del día recalan en los mitos de los seguros, que dicen, es que yo no hablo de seguros porque es echarte la sal. No, es tener planeación para tomar decisiones inteligentes y cubrir eventualidades, ¿no? Claro, porque tenemos el caso de otros países donde, o sea, tú lo sabes, hemos visto series gringas y de repente sacan el tema de, ay, es que el seguro de la casa, el seguro del rancho, ¿te acuerdas que decimos uno? Que todos unos ranchos, zona de ranchos se incendiaban y todos estaban con el tema de discutiendo con las aseguradoras cuándo les iban a pagar y yo te decía, uy, igualito que en México, ¿no? Sí. O sea, también alguna vez me compraron un seguro para viajar me parece que era a Londres o a Canadá, y esta amiga iba a llegar a casa de otra amiga, y esa amiga de Canadá le dijo, ok, yo te recibo de 1000 amores en mi casa, pero tú tienes que venir con tu seguro. Entonces dices, ay, como que yo jamás, si recibo a alguien le digo, no, pero antes de pasar, muéstrame que trae seguro. Claro. Y es que sí es una responsabilidad recibir a alguien en tu casa, que se te caiga en el baño, o sea, esas cosas salen muy, muy caras, ¿no? Y tienes que saber cómo responder ante eso y no podemos estar haciendo responsables a las demás personas de nosotros mismos, ¿no? Sí, no. Otra pregunta incómoda. ¿Quieres comentar algo más sobre las preguntas incómodas que estuvimos platicando ahorita? No, creo que esa es la más incómoda de todas. Bueno, hay otra que también saca de zona de confort, ¿eh? ¿Qué pasa si dentro de esa sociedad o ese contrato, donde sí se habló, sí hay medidas de contención y para cubrir eventualidades en cuanto a temas económicos, pero si algún día se termina el amor y deciden separarse? Esas son cosas que se tienen que preguntar también en el tema financiero. Claro. Desde antes de casarse, porque viene cómo casarse por bienes mancomunados o bienes separados. Sí, ¿no? Justo en cómo vamos a distribuir pues el tema de esta propiedad va a tu nombre, esta propiedad va a la mía. Si nos visualizamos como un solo ente ahora que estamos juntos, pero lo justo va a ser que siempre esté equilibrado, ¿no? Que vaya hasta que cada quien sea libre de decir, es que yo quiero seguir contigo, pero pues por auténtico amor, ¿no? Porque claro. Sé que si me voy me voy y tengo posibilidad de seguirme haciendo cargo de mis cosas, o me tengo que quedar contigo porque pues no me queda otro sentido, y todo lo hemos puesto a tu nombre, ¿no? Sí. Entonces, sí, soportar a alguien por un tema de conveniencia fuera lejano del amor, ¿no? Sí. Y aquí hace sentido, y vuelvo a regresar. Sí, la hipótesis o la realidad es que cuando uno decide hacer la vida con alguien es que sea forever and ever. Claro. Envejecer juntos. Y en ese inter, si uno de los dos es gerente de operaciones del hogar, si tú estás en una empresa y no te da ni una prestación, te vas a quejar, o es el deber ser.
Fíjate que en esa empresa renuncié porque ni me dan seguro social, ni me dan prestaciones, ni me dan seguro de vida, no me dan malas despensas, ninguna prestación. En el matrimonio, cuando decides quedarte como gerente de operaciones de casa, deberás de tener las mismas condiciones. Oye, pues sabes que yo no trabajo, pero pues necesito un seguro de gastos médicos. Claro. Necesito que empecemos a tener un ahorro para el retiro. Necesito que empecemos a prever ciertas cosas financieras para mí. Porque al final del día vuelvo a lo mismo. Si pasan juntos 20 años y en el año 10, en el 20 años después se separan y no tuvo ni una prestación la persona que estuvo de gerente de operaciones, pues se va a quedar sin nada. Entonces, creo, Veré, que el ahorro, aparte de ser un tema de prevención y todo eso, es un tema de amor propio. Totalmente. O sea, me quiero, ahorro para mí, para tener libertad económica a mediano, corto y largo plazo. Y si en ese inter de largo plazo estamos juntos, qué padre. Pero si no, voy a tener yo mi independencia económica. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Veré, estamos casi apuntándonos al final del episodio. Vamos a hablar acerca de unas recomendaciones que le podamos dar a los ahorralovers que nos escuchan acerca de las finanzas en pareja. ¿Te late? Ok. Yo aquí anoté algunas. ¿Quieres que empiece o empiezas tú? A ver, empieza tú. Va. Bien. Yo creo que es importante hablar del dinero sin miedo. El silencio es más peligroso que el desacuerdo. Totalmente. Porque recuerda que el que calla otorga. Si a ti no te parece correcta la forma en que tu pareja, él o ella, hace uso del recurso económico de los dos y no dices nada, con tal de no pelear, pero estás en desacuerdo, ojo, porque a mediano o largo plazo te la va a cobrar la circunstancia. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Bien, ahora va otro más, el segundo. Empecemos con un seguro, aunque sea pequeño. Escúchame, si te acabas de casar o estás en ese inter, contrátate un seguro. Si económicamente no te da para lo que tú quisieras, empieza cuando menos con algo conservador que te va a dar tranquilidad a ti y a tu pareja, y más si hay niños de por medio. Es importante iniciar. Y mi tercera recomendación, tengan metas juntos, aunque sean simples. Vámonos de viaje en un año y posteriormente viajo a lo mejor al extranjero, o cambiemos de casa en tanto tiempo, o hagamos esto cosa. Pero recuerden que tener metas o objetivos es un aliciente para ahorrar o tener una mejor organización de nuestras finanzas. Esas son las 3 recomendaciones que yo les daría a ver. ¿Tú traes algo? Son muy, muy buenas. Sí, yo traigo otras 3 y es designar un responsable para el seguimiento financiero. En este caso, por ejemplo, con nosotros, pues ese eres tú, el que le mete a los números. Soy el ñoño que hace el Excel. Exactamente. Y bueno, que la segunda sería que pueden usar apps. De verdad hay muchísimas opciones. Hay unas que son gratuitas, hay unas que tienen un costo adicional, pero a veces vale la pena. O sea, siempre hay que buscar la mejor opción. O el simple Excel. La verdad es que el Excel también te puede ser súper funcional. Yo creo que apps cuando eres más tecnológico, pero si no lo eres tanto, a lo mejor un Excel te resuelve totalmente. Aliviana para llevar el seguimiento. Sí, aquí el socio hace hasta estadísticas, ¿no? Mándenme un mensaje y les comparto mi Excel. Claro que sí. Y bueno, evaluar nuestros seguros cada año. Que no nos quedemos con lo que contratamos hace 5 años, hace 10 años. Hace 15 años solo éramos tú y yo. Y ahorita, pues 15 años después y 3 doritos después, pues somos mamá, papá, hijos, perros, gatos. Ahí te va una, Veré. Yo me acuerdo, uno de mis primeros clientes en el despacho, hace como 10 años, pues tú al contratar un seguro de vida tienes que poner al o a los beneficiarios. Sí. Este chico era soltero. Y en su momento dice, pues, ¿sabes qué? Yo quiero poner de beneficiario a mi mamá. Ponemos a la señora. 3 doritos después, él se casa, tiene familia. Y nosotros acostumbramos en las revisiones decirle, oye, pues, llevas 5 años pagando tu seguro. Y sí, pues, mamá, la señora ya había fallecido, su beneficiaria. Sí. Entonces, ¿por qué es bueno actualizarlo? Pues porque si él le hubiera pasado algo, él ya tenía esta esposa, ya tenía un hijo y ni siquiera brillaba ella, la esposa, como beneficiaria en la póliza. Entonces, sí es importante que estemos actualizando ese tipo de datos.
Sí, totalmente. Y que a lo mejor pues ya lo mencionamos, pero vale la pena recordar tener también tu testamento Sí. en orden. Y bueno, si tienes seguros, esta parte de los beneficiarios es muy importante porque además es gratis cambiar porcentajes por quitar y poner a alguien. O sea, es de lo más sencillo. Y también que hay productos, portafolios de productos de ahorro, que también los puedes ir complementando con fideicomisos. Sí, es bien importante. Que son bien sanos. Hay, y ya aquí, la verdad sí vale la pena hacer la acotación y el comercial. Hay productos que son muy económicos en donde pueden estar aseguradas las dos personas en la misma póliza. Entonces, si no te da para una cada quien, esta te puede dar opción. Y muy baratas, además. Exactamente, son baratas. La bondad que tiene es que, bueno, puedes asegurar a los dos en una sola. Lo ideal es que cada quien tenga la suya. Coméntale a tu asesor, dile, oye, escuché en un podcast que decía que yo puedo poner en las observaciones de mi póliza que en caso de que fallezca mi beneficiaria, que es mi esposa o mi esposo, el beneficiario que entra como contingente es tal persona. Pónganlo, insisto, porque si hay una muerte simultánea y no hay un tercer beneficiario, sí va a entrar el seguro, pero va a haber ciertas cosas que hacer. Entonces lo recomendable es que siempre haya alguien como adicional o en las observaciones para que pueda hacer frente a la cobertura del seguro, ¿no? Pues ya estás asegurándote, pues hay que hacer las cosas bien, revisa tu póliza y ponte al día, ¿no? Y que esté pagada, ¿no? Que esa es otra, pudiera sonar obvio, pero bueno, si no revisas que la póliza esté pagada, por eso volvemos a lo mismo. De repente, en las relaciones hay quien tiene más el radar en los pagos. Si tú que me estás oyendo es el que tiene el radar en los pagos, chécate que los seguros estén al corriente, ¿no? Sí, y acá voy a hacer el comercial para las mujeres porque sí me pasa muy seguido, cada vez menos, pero sí esta parte de, ok, que mi esposo está a cargo de llevar esos números y a lo mejor hacer esos pagos, pero sí me tengo que involucrar en, oye, ¿cuánto se paga? Oye, ¿y cuánto es mi suma asegurada? ¿No? O a quién le tengo que hablar, ¿no? Que yo también tenga el número de la gente, que tenga el número del notario, todos estos datos, o sea, es como parte de estar más involucrados, ¿no? Y vuelve todo a hacer sentido, ver con la comunicación. O sea, en estos años que llevamos de andar como agentes de seguros, nos hemos topado con varias cosas, ¿no? Y lo digo muy respetuosamente, varias cosas desde que, oye, mi esposa no está de acuerdo en que compre el seguro. O sea, llega a pasar que la esposa dice que no, que para qué compre el seguro, ¿no? Entonces, si tú le haces esa pregunta a una viuda, te dirá, pues me hubiera encantado que él sí hubiera comprado el seguro. En otros casos, el esposo tiene que consultar a la esposa al esposo, ¿no? Creo que este tipo de cosas son una muestra de amor y de responsabilidad que, que al final de cuentas sí se vale la pena consultar a lo mejor qué cantidad o con cuánto, más no si lo necesito o no, ¿no? O sea, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Oye, no puedo comprarlo con esa cantidad, pero creo que sí es importante que estemos protegidos. Entonces, en vez de pagar 50, paguemos 15. Claro. Ya empiezo, pero no estoy poniendo en cuestionamiento cuál de los dos. Porque al final del día son proyectos que están teniendo como una burbuja de protección a las finanzas de la familia, ¿no? Claro, en seguros hay una frase muy padre que creo que a ti también te gusta, que es que en la vida no hay que dejar huérfanos, hay que dejar beneficiarios, ¿no? Sí, es un abismo de diferencia, ¿no? Sí, claro. Bien, Bere, pues estamos entrando ya en la recta final del episodio. De verdad es que estoy muy contento porque estuviste aquí, algo nervioso, debo confesarlo. Luis, no fue necesario tu intervención porque la verdad es que todavía. Todo bien. Hasta ahorita saldo blanco, un par de patadas por acá abajo, pero muy contento, muy orgulloso por tu ardua labor como agente de seguros, obviamente también como socia, como pareja, eres espectacular. Quisiera que nos recomiendes, por favor, qué crees que tú le puedas servir a la audiencia, ya sea un podcast, un libro, que vaya relacionado al tema de los seguros, de la protección o de las finanzas personales, o algo que tú digas, vale la pena que todos lo escuchen. Bueno, pues como estamos en una era muy digital, creo que voy a recomendar un poco podcast y videos. Por ejemplo, yo sigo mucho a Jorge Ferratos de 1 + 1 = 3. Buenísimo. Y tiene una plática con Chava Gutiérrez, que es un terapeuta de parejas. Tiene una plática buenísima, de verdad, súper recomendable, que de hecho, cuando la empezamos a escuchar, cada quien la escuchó por su parte, o sea, tú por tu parte, yo por la mía, y luego juntos, y fue como llegamos a nuevos acuerdos
de cómo seguir llevando nuestras finanzas, ¿no? Sí. No se la pierdan, de verdad, vale mucho la pena. Es oro molido. Sofía Macías, de Pequeño Cerdo Capitalista, me encanta cómo escribe, el material que tiene, sus agendas son maravillosas. Sí. Y es para hombres y mujeres. O sea, claro. Se vale, ¿no? Últimamente también me ha gustado mucho el contenido de Liliana Olivares de Adulting. Se la súper recomiendo. También tiene cursos muy accesibles y que de verdad vienen como a hackear esta parte de estas ideas limitantes o de esta cultura de la no información, de hablar de dinero, ¿no? Claro. Y bueno, imperdible también Maurice Dieck. Buenísimo. ¿No? Son los que más me gustan y a los que más sigo. Perfecto. Pues muy contenta, Ahorralovers. Un episodio más. Bere, te amo. Gracias por acompañarnos. Y a ustedes, escúchenos, compartan este podcast y algunos de los que comentó Bere. Creo que es una sana costumbre y se los voy a dar como tip adicional. Elíjanse un podcast de finanzas personales o finanzas en pareja, escúchenlo por separado y después platíquenlo. Créanme que es un sano ejercicio, porque muchas veces escucharlo de una persona ajena a tu pareja te va a hacer más sentido que lo que ella te dice o él te dice tenía más fondo de lo que tú pensabas. Nos vemos en el siguiente episodio, Ahorralovers. Cuídense y hasta la próxima. Bye. Bye.